¿Y si te dijera que todo lo que sabes sobre gestión del tiempo es parte del problema? Hoy vamos a sacudir una creencia que llevamos tatuada, la obsesión por administrar cada minuto de nuestras vidas. Richie Norton en Anti-Time Management lanza una bomba. Cuanto más intentamos gestionar el tiempo, paradójicamente, menos tiempo útil tenemos. Suena contradictorio, ¿verdad? Piensa en la última vez que terminaste agotado después de un día perfectamente optimizado. Te levantaste temprano, seguiste tu rutina matutina al pie de la letra, completaste todas tus tareas según lo planeado, y aún así te sentiste vacío, como si el día hubiera pasado sin que realmente lo vivieras. Norton señala algo revelador. Nos hemos convertido en malabaristas expertos tratando de encajar más y más actividades en las mismas 24 horas, cuando quizás el verdadero truco no sea ser mejor malabarista, sino jugar a un juego completamente distinto. La antigestión del tiempo no es una invitación al caos. Es un enfoque revolucionario. ¿Cómo podemos activamente crear más tiempo valioso? Porque, seamos sinceros, esa frase de todos tenemos las mismas 24 horas al día es una de las grandes mentiras de nuestra era. Sí, el reloj marca igual para todos, pero la calidad y el control sobre esas horas son radicalmente diferentes. Las 24 horas de un emprendedor que apenas duerme no son las mismas que las de alguien con horario fijo o las de una madre con niños pequeños. Nuestras circunstancias, compromisos y decisiones previas moldean la naturaleza de nuestro tiempo de formas que raramente reconocemos. La trampa más sutil es la búsqueda obsesiva de la eficiencia. Imagina a un leñador que se vuelve un virtuoso afilando su hacha, cada vez corta más rápido. Es una máquina. Pero está en el bosque equivocado. O peor aún, cada árbol que corta genera la expectativa de que corte dos más. Su eficiencia solo está acelerando su propio agotamiento. Es el espejismo de la productividad. Creemos que avanzamos cuando en realidad solo corremos más rápido en la misma rueda de hámster. El verdadero cambio está en dejar de ver el tiempo como un recurso escaso que hay que exprimir con técnicas y apps, para empezar a concebirlo como algo que podemos expandir y moldear según nuestras decisiones más fundamentales. No se trata de administrar mejor la escasez, sino de crear abundancia donde antes veíamos limitación. Si sintieras que tienes tiempo de sobra, no porque hayas terminado todas tus tareas, sino porque has redefinido lo que significa realmente tener tiempo, ¿qué sería lo primero que harías con esa nueva libertad? 1. Si el capítulo anterior nos dejó con la idea de que gestionar obsesivamente el tiempo es, en realidad, perderlo, hoy vamos a desvelar una trampa aún más profunda, una que muchos ni siquiera saben que tienen, la ilusión del equilibrio entre trabajo y vida. ¿Cuántas veces hemos oído o dicho necesito más equilibrio entre mi trabajo y mi vida personal? Suena lógico, ¿verdad? Como si fueran dos platos de una balanza que debemos nivelar constantemente. Pero ahí precisamente radica el problema fundamental. Esta división artificial tiene raíces profundas en la relación empleado-empleador. Cuando vendes tu tiempo a una empresa, es como si una porción de tus 24 horas dejara de pertenecerte. Ese tiempo es para producir, para cumplir objetivos ajenos. Y lo que queda, ese residuo, es tu vida. Esta fragmentación nos ha llevado a una esquizofrenia existencial. Estamos en la oficina pensando en lo que haríamos si estuviéramos libres, y cuando por fin tenemos ese tiempo libre, nos sentimos culpables por no estar produciendo o nos agobia pensar en la montaña de trabajo que nos espera. Siempre con la mente dividida, nunca plenamente presentes. Imaginen a un chef que intenta equilibrar los ingredientes dulces y los salados manteniéndolos en dos recipientes separados y sirviéndolos uno después del otro. Nadie querría comer eso. O piensen en una sinfonía donde los instrumentos de cuerda y de viento tocaran por turnos, en lugar de entrelazarse en una armonía compleja. La magia está en la integración, en cómo se combinan para crear algo único y extraordinario. Nuestra vida debería ser igual. Y aquí es donde Norton introduce un concepto que, como un relámpago en la oscuridad, ilumina todo este dilema, la ley de Gavin. No se trata de una fórmula matemática, sino de un recordatorio brutal sobre la urgencia de vivir. Esta ley nos advierte del peligro de posponer la vida, de relegar nuestros sueños, pasiones y lo que verdaderamente nos llena para un después incierto, cuando me jubile, cuando los niños crezcan, cuando tenga más tiempo. Ese después es el mayor ladrón de vidas que existe. La ley de Gavin nos confronta con una verdad incómoda. El momento es ahora. Porque, seamos honestos, ¿quién nos garantiza ese después?
La trampa del equilibrio nos hace creer que podemos tener vida solo cuando el trabajo nos lo permite, como si la vida fuera un premio de consolación por haber trabajado duro. Pero, ¿y si el trabajo pudiera ser parte integral de una existencia plena? ¿Y si en lugar de buscar un equilibrio precario entre dos entidades separadas, buscáramos una fusión transformadora? Pensemos en alguien que ama la jardinería. ¿Diría, voy a equilibrar mi tiempo de podar con mi tiempo de oler las rosas? No, es todo parte de la misma pasión. O un científico en su laboratorio separa su fascinación por el descubrimiento del propósito más amplio de mejorar la vida humana. Los grandes innovadores no dividen su tiempo entre trabajo y propósito, los han integrado en una sola corriente poderosa. El verdadero problema no es que tengamos mucho trabajo o poca vida. El problema es que hemos interiorizado una narrativa que nos fragmenta, que nos convierte en malabaristas tratando de mantener en el aire dos pelotas que, en realidad, deberían ser una sola. Y mientras sigamos intentando equilibrar esas dos mitades artificiales, seguiremos sintiendo ese vacío persistente, esa sensación de correr sin avanzar hacia lo que realmente importa. La próxima vez que te encuentres diciendo necesito más equilibrio, detente un segundo. Pregúntate, ¿y si el objetivo no fuera equilibrar dos vidas separadas, sino crear una sola existencia coherente y significativa? La verdadera revolución no está en gestionar mejor el tiempo, sino en transformar radicalmente cómo concebimos nuestra relación con él. No esperes a tener tiempo para vivir, empieza hoy mismo a desmantelar esas barreras artificiales que te mantienen dividido. Porque la vida no espera, y como nos recuerda la ley de Gavin, el único momento garantizado es este. 2. Si el capítulo anterior nos dejó la inquietante verdad de que el equilibrio entre trabajo y vida es una quimera, hoy vamos a desvelar una trampa aún más insidiosa, una que se disfraza de virtud y promete libertad: la eficiencia. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en la trampa de pensar, si termino esto más rápido, tendré más tiempo libre? Es la promesa más seductora y, a menudo, la más vacía. Porque en la cruda realidad de muchas estructuras laborales, esa eficiencia no te libera, te encadena. Es la paradoja cruel: aceleras, optimizas, te conviertes en la máquina perfecta de resolver pendientes, solo para descubrir que tu recompensa es una pila de tareas aún mayor. El sistema, tu jefe, no ve tu eficiencia como una vía a tu libertad, sino como un incremento en su capacidad productiva. Eres el hámster más veloz, sí, pero la rueda sigue girando en el mismo sitio, y tú, más agotado que nunca. La eficiencia, en este contexto, no te da más tiempo, te convierte en el recurso más valioso y, por ende, el más explotado. Aquí es donde Richie Norton nos invita a ir más allá de la simple velocidad o cantidad de tareas completadas. Para que el tiempo sea verdaderamente nuestro, necesitamos analizarlo bajo tres lupas, tres dimensiones cruciales que a menudo pasamos por alto. La primera es la disponibilidad. No hablo de un hueco en tu agenda. Hablo de tiempo realmente libre. ¿Está tu mente encadenada al próximo email, a la emergencia que sabes que puede surgir? Imagina a alguien que ha logrado un viernes libre, pero cada notificación de su móvil le provoca un sobresalto. ¿Es eso disponibilidad? Es una disponibilidad con asterisco, una jaula dorada donde el cuerpo está fuera, pero la mente sigue prisionera. La segunda, y aquí la cosa se pone más interesante, es la capacidad. Tienes esa hora libre, tu mente está desconectada, pero tienes la energía, la vitalidad, los recursos internos para hacer lo que realmente quieres. ¿De qué sirve tener toda la tarde del sábado si estás tan exhausto de la semana que solo puedes desplomarte en el sofá, con la mente nublada? O quizás sueñas con pintar, tienes el tiempo, pero la creatividad se ha secado o los materiales son inalcanzables. Disponibilidad sin capacidad es como tener un lienzo en blanco, pero sin pinceles ni colores, una promesa vacía. Y llegamos a la tercera dimensión, la joya de la corona, el verdadero campo de batalla, la autonomía. Tienes tiempo disponible, tienes la capacidad. Ahora, la pregunta del millón: ¿decides tú cómo usar ese tiempo? ¿O esa decisión está teledirigida por expectativas externas, por compromisos no elegidos, por el que dirán, por la inercia social? Puedes tener la tarde libre y la energía para perderte en la montaña, pero si sientes la obligación implícita de asistir a un evento social que te drena, o si tu pareja ya hizo planes por ti sin consultarte, ¿dónde queda tu autonomía? Es como si te entregaran un cheque en blanco, disponibilidad y capacidad, pero la firma del beneficiario no fuera la tuya.
La eficiencia tradicional solo te lanza migajas de tiempo, pero ignora por completo si tienes la energía para disfrutarlas o la libertad para decidir cómo. Es una libertad vigilada, una ilusión de control. La verdadera revolución no está en ser el empleado más rápido del mes, sino en conquistar estas 3 dimensiones: disponibilidad real, capacidad genuina y autonomía inquebrantable. Porque el tiempo sin disponibilidad real es una jaula dorada. El tiempo con disponibilidad, pero sin capacidad, es una oportunidad perdida. Y el tiempo con disponibilidad y capacidad, pero sin autonomía, es simplemente una orden bien ejecutada, una vida vivida por encargo. Les dejo con esta reflexión. Miren su semana. De ese tiempo que llaman suyo, ¿cuánto realmente les pertenecen estas 3 dimensiones? ¿Disponibilidad, capacidad y autonomía? No busquen una respuesta rápida. Mastíquenla. Porque entender esto puede ser el primer paso para dejar de correr en la rueda y empezar a caminar hacia donde de verdad quieren ir. 3. Si la semana pasada nos quedamos con la inquietante verdad de que la eficiencia a menudo nos encadena y que la verdadera libertad reside en la disponibilidad, la capacidad y la autonomía de nuestro tiempo, hoy vamos a desvelar un secreto aún más revolucionario. ¿Qué pasaría si les dijera que no solo podemos manejar el tiempo, sino que podemos crearlo? Suena a magia, ¿verdad? A alquimia moderna. Prepárense, porque Richie Norton nos invita a voltear el tiempo, y no con una varita, sino con un cambio de chip mental que lo transformará todo. Abandonemos la vieja obsesión por la eficiencia, esa que nos convertía en el hámster más veloz en la misma rueda, y abracemos una nueva filosofía, el time tipping. La verdadera revelación no es cómo manejar el tiempo que tenemos, sino cómo generar más tiempo. Olvídense de las apps de productividad y los trucos para exprimir minutos. Esto no es una optimización, es una alquimia. Una transformación radical de nuestra relación con ese recurso inmutable que creíamos finito. Imaginen que el tiempo no es esa cinta transportadora implacable que nos arrastra, dejándonos solo migajas para arañar. No. Norton nos invita a verlo como arcilla. Una sustancia maleable que podemos no solo moldear a nuestro antojo, sino, asombrosamente, expandir. ¿Cómo? ¿Fabricar horas donde no las hay? ¿Y cuál es el conjuro de este volteo? Norton lo destila en una fórmula engañosamente simple, pero brutalmente poderosa: acción inmediata más efecto compuesto. Esta no es solo una ecuación, es la brújula para navegar una nueva dimensión del tiempo. Ya no se trata de gestionar los minutos que tenemos, sino de tomar acciones hoy que generen un caudal de tiempo mañana. Es como invertir, pero en lugar de dinero, sembramos acciones estratégicas que nos devuelven un rendimiento exponencial en libertad temporal. Pensemos en el pequeño empresario ahogado en correos de preguntas frecuentes. La gestión tradicional le gritaría: sé más rápido. Usa plantillas. Pero el volteo del tiempo susurra una verdad más profunda. Invierte un día entero, si es necesario, en construir una fortaleza de FAQs en tu web o graba tutoriales que anticipen cada duda. Esa inversión inicial de 8 horas no es un gasto, es una siembra. En una semana, la cosecha, horas diarias liberadas. Es la alquimia del tiempo, una acción de hoy que fabrica futuro. O consideremos al profesional asfixiado por reuniones interminables e improductivas. En lugar de solo intentar escapar o acortarlas, el volteo del tiempo lo impulsa a ser el arquitecto de un nuevo orden. ¿Y si invierte en diseñar e implementar un sistema radical para la gestión de reuniones en su equipo? Agendas claras, roles definidos, decisiones asíncronas cuando sea posible. La acción inmediata es ese esfuerzo disruptivo. El efecto compuesto no es solo su tiempo liberado, sino la multiplicación del tiempo productivo para todo el equipo. Aquí, el volteo se convierte en un acto de liderazgo. Esta no es solo una táctica, es una reconfiguración de nuestros valores más profundos. Dejamos de venerar el estar ocupado, ese falso altar de la productividad, para adorar la acción con palanca, el golpe de judo que, con un mínimo esfuerzo, desata un impacto desproporcionado. Ya no se trata de luchar contra la corriente, sino de usar su propia energía para impulsarnos. No se trata de encontrar un hueco en la agenda, sino de rediseñar la agenda misma, o incluso el trabajo que llena esa agenda, para que intrínsecamente genere más espacio libre. Es dejar de ser un simple administrador de un recurso escaso para convertirnos en un creador de ese recurso.
La pregunta de Norton, entonces, no es una simple cuestión de eficiencia, sino un reto existencial. ¿Seguiremos siendo los corredores incansables que solo buscan llegar antes, o nos convertiremos en los arquitectos que construyen vehículos capaces de llevarnos más lejos con un mínimo de esfuerzo? La elección no es menor. Así que, ahora, miren su semana. ¿Qué única acción, qué decisión aparentemente pequeña, podrían tomar hoy no para ahorrar migajas de tiempo mañana, sino para desatar una avalancha de horas liberadas el próximo mes o incluso el próximo año? ¿Cuál es esa primera ficha de dominó que, al caer, transformará su relación con el tiempo para siempre? La respuesta no solo les devolverá minutos, sino que les regalará una vida. 4. ¿Para qué queremos más tiempo si no sabemos qué construir con él? Esta es la pregunta fundamental que surge después de haber aprendido a crear tiempo con el time tipping de Richie Norton. No basta con tener más horas, necesitamos una dirección clara, un propósito que dé sentido a cada minuto. Aquí entra en juego el concepto del meta-objetivo. No es simplemente completar tareas o alcanzar metas trimestrales, sino esa razón profunda que da significado a todo lo demás. Es la brújula que nos orienta en medio de cualquier tormenta. Déjenme compartirles una historia que ilustra perfectamente este poder. Ciera creció en un entorno donde la supervivencia diaria era un desafío real, no metafórico. Un lugar donde la esperanza parecía un lujo inalcanzable. Mientras muchos en su situación se habrían conformado con simplemente sobrevivir, ella hizo algo extraordinario. En medio de esa oscuridad, forjó una identidad clara. Quería ser una voz. Quería transformar su dolor en arte. Quería ser rapera. Lo fascinante no es solo que su meta objetivo la impulsara hacia adelante, sino lo que hizo con su pasado, lo resignificó completamente. Lo que podría haber sido un lastre se convirtió en la materia prima de sus letras, en la fuerza de su mensaje. El pasado dejó de definirla. Ella, desde su presente y con la vista en su futuro deseado, redefinió su pasado y lo transformó en su superpoder. Y aquí está la clave revolucionaria. Ciera no esperó a superar su pasado para empezar a ser quien quería ser. Comenzó a actuar como si ya fuera esa rapera, esa voz potente, y esa actuación la transformó. Esta es la alquimia verdadera del meta-objetivo. No solo guía nuestro futuro, sino que reinterpreta nuestro pasado. ¿Cuántas veces nos decimos cuando supere esto, entonces? O si no hubiera pasado aquello, yo podría. Norton nos muestra que es exactamente al revés. Define primero quién quieres ser hoy, cuál es tu meta-objetivo, y desde esa identidad, mira tu pasado. Descubrirás que muchas de esas cicatrices son en realidad medallas, lecciones, combustible para tu propósito. El poder no reside en las circunstancias, sino en la elección de nuestra identidad fundamental. Ese quien quiero ser se convierte en el filtro a través del cual todas nuestras experiencias, pasadas y futuras, adquieren un nuevo significado. No se trata de negar el dolor o las dificultades, sino de canalizarlos. La vida no nos sucede, responde a la narrativa que construimos desde nuestro propósito. Así que te invito a una reflexión profunda. Si pudieras definir con total claridad, sin miedos ni excusas, quién es esa versión de ti que admiras profundamente, esa persona que encarna tu meta objetivo. ¿Quién sería? Y más importante aún, ¿cómo actuaría esa persona hoy mismo, con los recursos que tiene, con la historia que carga? Porque ahí, en esa respuesta, comienza la verdadera revolución. 5. Amigos. ¿Alguna vez se han sentido como ese pobre caballo persiguiendo eternamente una zanahoria que nunca alcanza? Hemos desvelado el arte de fabricar horas donde creíamos que no existían. Pero, ¿para qué queremos más tiempo si lo llenamos de esperas interminables, de sueños pospuestos hasta un mañana que nunca llega? Esa es la cruda verdad que Richie Norton nos obliga a confrontar. Somos caballos persiguiendo zanahorias atadas a nuestra propia montura. Un avance incesante, pero una meta siempre inalcanzable. Basta de ser ese caballo. Basta de la tiranía del entonces. Cuando tenga el ascenso, entonces seré feliz. Cuando los niños crezcan, entonces viajaré. Cuando ahorre suficiente, entonces empezaré mi proyecto. Sacrificamos el presente, la única realidad que poseemos, por un mañana idealizado que se aleja con cada paso, frustrándonos hasta el agotamiento. Norton, con una lucidez implacable, nos ofrece la salida. No se trata de renunciar a esas zanahorias, nuestros sueños y ambiciones, sino de dejar de perseguirlas como un premio lejano. La clave es hornearlas en la masa de nuestra vida cotidiana.
Integrar la esencia de esos anhelos, los valores que encarnan, en nuestras acciones diarias, desde este preciso instante. Si tu sueño es ser escritor, la visión tradicional te condena a años de espera. Norton te grita: escribe hoy. 15 minutos antes del trabajo, media hora antes de dormir. No persigas la zanahoria de las condiciones perfectas, porque son un espejismo. Al escribir, ya eres escritor, vives ese sueño. ¿Anhelas la naturaleza? No esperes la cabaña remota. Cultiva un huerto en tu balcón, camina 20 minutos sin móvil por el parque. Estás horneando esa conexión en tu presente. La trampa es creer que nuestros anhelos solo se realizan en paquetes vacacionales todo incluido, disfrutables solo tras un pago completo y en un día de lejano. Falso. La vida, bajo esta óptica antigestión del tiempo, es una receta que podemos ajustar, añadiendo esas zanahorias, ingredientes que nutren el alma poco a poco, cada día. No un destino, sino un proceso. Al integrar esos trocitos de tus sueños en el día a día, la transformación es doble. Primero, la realización no se pospone, la satisfacción se ancla en tu presente. Segundo, y esto es vital, al probar tus sueños en pequeñas dosis, la recalibración es inevitable. Quizás esa zanahoria tan codiciada no era tan dulce, o descubras otras, inesperadas, que te llenan con una intensidad que ignorabas. Imagina a quien persigue la zanahoria de ser un gran líder empresarial, sacrificando todo. Si hornea ese liderazgo en pequeñas dosis, quizás descubra que liderar un proyecto comunitario le brinda una satisfacción que el estrés corporativo jamás le daría. O, por el contrario, que el desafío corporativo es su verdadero motor. La prueba es reveladora. No se trata de abandonar las metas ambiciosas, sino de demoler la falacia de que la vida real solo empieza al alcanzarlas. Norton nos lanza una rebelión sutil, pero devastadora: arrancar la zanahoria de la caña y empezar a morderla hoy, por pequeños que sean esos bocados. Porque, ¿quién nos asegura que el caballo llegará al final del camino? ¿Que la zanahoria seguirá ahí? O, lo más aterrador, ¿que aún la querremos? La próxima vez que te sorprendas posponiendo aquello que realmente valoras, esperando el momento perfecto, detente. Pregúntate: ¿soy el caballo de mi propia ilusión? ¿Qué acción mínima podría realizar hoy para incorporar la esencia de mi sueño en mi vida actual? No para alcanzarlo algún día, sino para empezar a vivirlo ahora mismo. ¿Qué pequeño mordisco le darás hoy a tu zanahoria? 6. Amigos. Hoy vamos a sacudir nuestros cimientos con una idea tan simple como revolucionaria. ¿Qué construye primero un rey sabio? ¿El majestuoso castillo o el foso defensivo? La respuesta parece obvia, ¿verdad? Sin embargo, la mayoría vivimos en una paradoja absurda. Pasamos los días cavando fosos alrededor de nada. O peor aún, protegiendo castillos ajenos. Esta es la tragedia de nuestro tiempo. Nos ahogamos en un mar de correos, reuniones innecesarias y problemas de otros, mientras nuestro verdadero castillo, ese proyecto vital, esa obra que solo nosotros podemos crear, sigue siendo un solar vacío, un plano olvidado en algún cajón polvoriento. Norton nos acude con una verdad incómoda: construye tu maldito castillo primero. Define esa estructura central, ese propósito que da sentido a tu existencia. Solo después, cuando tengas claro que estás protegiendo, tiene sentido cavar el foso. Y aquí viene el arma secreta, un tridente para mantener a raya a los ladrones de tiempo: el método Edo. Eliminar, delegar, externalizar. Eliminar. Esta palabra no es una sugerencia tibia, es un golpe directo contra la inercia y el conformismo. ¿Cuántas tareas realizamos mecánicamente solo porque siempre se ha hecho así? Piensa en ese emprendedor que dedica noches enteras a perfeccionar presentaciones internas para un equipo de 3 personas. Este perfeccionismo heredado de las grandes corporaciones es una cadena invisible. Córtala sin piedad. ¿Y qué decir de esas infames reuniones para preparar reuniones? Si una tarea no aporta ni un solo ladrillo a tu castillo, bórrala de tu vida sin contemplaciones. Delegar. No es un privilegio exclusivo de directivos, sino la sabiduría de quien valora su tiempo. Mira a tu alrededor. ¿Hay alguien en tu entorno que podría realizar esa tarea no solo competentemente, sino incluso con mayor entusiasmo que tú? Imagina a un padre apasionado por la programación, su castillo,
que transfiere la planificación de las comidas semanales a su pareja o hijo adolescente que disfruta cocinando. O piensa en esa artista que sueña con dedicar más horas a sus lienzos y decide pedirle a un amigo con talento administrativo que organice su próxima exposición a cambio de una obra. Esto no es eludir responsabilidades, es liberar tu energía creativa. Externalizar. Si una tarea devora el tiempo destinado a tu castillo y puede resolverse con recursos económicos, invierte sin dudar. No es un gasto, es la transacción más rentable que puedes hacer. Un profesional independiente que se ahoga entre facturas y declaraciones tributarias podría contratar a un contador. Las horas rescatadas le permitirían generar ingresos muy superiores al coste del servicio. Una investigadora que necesita transcribir decenas de entrevistas para su estudio podría utilizar un servicio profesional de transcripción, preservando así su energía mental para lo verdaderamente importante, el análisis y las conclusiones que solo ella puede aportar. Edo no es una fría técnica de productividad. No, no, no. Es una declaración de guerra contra la dispersión, una muralla invisible que protege lo más sagrado, tu tiempo creativo. Y aquí ocurre algo fascinante. Cuando los demás perciben que tu tiempo es una fortaleza bien defendida, comienzan a respetarlo. Dejas de ser ese comodín al que todos recurren para cualquier nimiedad. Pero lo más revolucionario de esta filosofía no es que te permita crear una vida perfecta y pulida. Todo lo contrario. Te regala el lujo más escaso de nuestros tiempos, la libertad para equivocarte. Cuando tu agenda está saturada de tareas del foso, cualquier error o imprevisto desencadena un efecto dominó catastrófico. Pero cuando has blindado tiempo para tu propósito esencial, tienes el margen necesario para caer, aprender y volver a intentarlo con renovada determinación. ¿No es maravilloso poder decir: hoy he fracasado estrepitosamente con este capítulo de mi novela, pero mañana tengo 3 horas sagradas para reescribirlo desde cero? Esa, amigos, es la verdadera riqueza en la economía de la atención. La invitación es cristalina. Identifica tu castillo. ¿Qué obra merece ser construida antes que nada? Y una vez lo tengas claro, ¿qué vas a eliminar, delegar o externalizar hoy mismo para empezar a levantar sus muros? No mañana, no cuando tengas tiempo. Ahora. Porque mientras sigamos cavando fosos alrededor de solares vacíos, seguiremos siendo esclavos de lo urgente y huérfanos de lo importante. 7. Una vez que has construido tu castillo y has eliminado la maleza con el tridente Edo, surge una pregunta fascinante. ¿Cómo conseguir que cada acción que realizas no solo construya tu muro, sino que también fortalezca los cimientos, decore los salones y cultive el jardín simultáneamente? Richie Norton nos presenta 2 conceptos revolucionarios: el apilamiento de proyectos y la sincronización del trabajo. Olvídate de la multitarea caótica donde intentas hacer 5 cosas a la vez sin terminar ninguna bien. El apilamiento de proyectos es alquimia pura, diseñar deliberadamente una acción para que genere múltiples beneficios en distintas áreas de tu vida. Imagina esto: decides aprender a cocinar platos gourmet. El beneficio obvio es comer mejor, pero si invitas amigos semanalmente para practicar, estás fortaleciendo relaciones sociales. Si además documentas tus recetas en un blog, estás creando contenido valioso y quizás una fuente de ingresos futura. Una sola actividad, múltiples beneficios estratégicamente diseñados. No es hacer más cosas, es hacer que una cosa haga más por ti. Pero el apilamiento no basta si tú, quien ejecuta esas acciones, estás desincronizado como una orquesta donde cada músico toca una partitura diferente. Aquí entra la sincronización del trabajo, alinear todas tus facetas, mental, física, emocional y económica, hacia ese objetivo común que estás construyendo. Es convertir tu ser entero en un rayo láser perfectamente enfocado. Piensa en un emprendedor lanzando una aplicación innovadora. Mentalmente, absorbe conocimientos sobre programación y marketing. Físicamente, optimiza su descanso y alimentación para máxima claridad mental. Emocionalmente, cultiva resiliencia ante los fracasos. Económicamente, gestiona recursos para sostener el proyecto. No es que cada área esté equilibrada en sentido tradicional, sino que todas reman furiosamente en la misma dirección. Carl Rollers, el célebre psicólogo humanista, ejemplificaba esta sinergia perfectamente. Durante sus viajes en avión, lo que para otros sería un simple trayecto tedioso, para él se convertía en un laboratorio viviente. Cada interacción con el personal,
Cada conversación escuchada, cada momento de introspección mirando las nubes alimentaba su investigación sobre la condición humana. El viaje físico estaba intrínsecamente apilado con su propósito vital, y todo su ser, su curiosidad, su empatía, su enfoque mental, estaba sincronizado con esta misión. La experiencia cotidiana se transformaba en algo profundamente significativo y productivo para su castillo. La próxima vez que planifiques una tarea, pregúntate, ¿cómo puedo diseñar esta acción para que sirva a múltiples objetivos importantes? Y más profundamente, ¿están mi mente, mi cuerpo, mis emociones y mis recursos bailando la misma melodía, la melodía de mi propósito fundamental? ¿O hay alguna parte de mi orquesta interna desafinando que necesita resincronizarse con la melodía principal? 8. En el capítulo anterior, construimos nuestro castillo, aprendimos a apilar proyectos y a sincronizar nuestro ser. Pero surge una pregunta fundamental: ¿de qué sirve todo esto si seguimos atados a la vieja rueda de vender nuestro tiempo hora tras hora? Aquí es donde Norton nos sacude con una verdad revolucionaria. La mayoría de nosotros, sin importar nuestra profesión, estamos atrapados en el paradigma del leñador. Cada árbol talado representa un pago, pero si no salimos al bosque, no hay sustento. Es un modelo con un límite físico infranqueable, las 24 horas del día. Frente a esto, Norton nos presenta una alternativa radical: el pastor de ovejas. Este no vende su esfuerzo diario de cuidar cada oveja individualmente, sino la lana, los corderos, el queso. Ha creado un sistema, un activo que genera valor con costes marginales decrecientes. Una vez establecido el rebaño, el rendimiento puede escalar de formas que el leñador jamás soñaría. Y aquí está la verdadera revolución. No hablamos simplemente de ingresos pasivos, sino de una reingeniería fundamental de cómo ofrecemos nuestro valor. Imagina a una masajista excepcional. Podría seguir dando masajes de sol a sol, encadenada a su camilla. O podría transformar su técnica única en un método propio, escribir un libro, crear cursos online para otros terapeutas, desarrollar una línea de productos basados en su filosofía. De repente, no vende una hora de su tiempo físico, sino una solución replicable, un conocimiento empaquetado. Su ingreso se desvincula de su presencia física constante. Pensemos en un grupo de entrenadores personales. Podrían pasarse la vida en gimnasios, cliente tras cliente. O podrían fundar una escuela con su metodología particular, certificando a otros entrenadores. Mejor aún, podrían desarrollar una aplicación móvil con rutinas personalizadas, llegando a miles de usuarios por una fracción del coste. De leñadores a pastores. El esfuerzo inicial es considerable, pero una vez creado el sistema, el potencial de liberar tiempo y generar ingresos de forma escalable es inmenso. Y esto no es exclusivo de ciertas profesiones. Un consultor podría crear un sistema de diagnóstico automatizado o una comunidad de aprendizaje por suscripción. Un chef podría lanzar una línea de productos gourmet o un servicio de catering con menús prediseñados que su equipo ejecute. La clave está en transformar habilidades y experiencias en productos o sistemas escalables. El cambio fundamental es pasar de una mentalidad de intercambio directo de tiempo por dinero a una de creación de activos que generan valor. Es un cambio de paradigma profundo, porque nos han educado para ser leñadores eficientes. Pero ser el leñador mejor pagado del bosque no te hace dueño de tu tiempo. El objetivo no es solo acumular riqueza, sino ganar más vida, más tiempo de calidad. Esta revolución en los ingresos es el motor que financia la construcción y mantenimiento de tu castillo sin que tengas que picar piedra cada minuto. Libera tu energía para dedicarla a lo que verdaderamente importa. ¿Estás vendiendo horas o estás diseñando la venta de resultados, de sistemas, de valor empaquetado? ¿Eres el leñador o estás empezando a pensar como el pastor? ¿Qué pequeño rebaño de valor podrías comenzar a construir hoy mismo, que no solo te genere ingresos, sino que te devuelva el control de tu agenda y te permita vivir plenamente? 9. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tenerlo todo? No solo prosperidad económica, sino también una vida llena de propósito. Mientras tanto, muchos de nosotros seguimos atrapados en esa eterna batalla entre ganar dinero y hacer algo que realmente importe. Richie Norton nos propone en este capítulo algo revolucionario. No es cuestión de elegir entre dinero y significado. No es uno, sino un y. La verdadera magia ocurre cuando estos dos elementos bailan juntos, impulsados por el verdadero motor del cambio, nuestra atención.
Visualicemos una matriz simple con dos ejes. En horizontal, el significado, en vertical, el dinero. Esto nos da 4 territorios muy distintos donde podemos habitar. La trampa de la inercia, poco dinero, poco significado. Es ese territorio gris donde ni el bolsillo ni el alma encuentran satisfacción. Un lugar donde el tiempo se escurre entre los dedos, sin recompensa ni propósito. Las cadenas de oro, mucho dinero, poco significado. Aquí encontramos el éxito vacío, esa abundancia material que, paradójicamente, sofoca el espíritu. El coche de lujo que no te emociona conducir, la casa grande donde el eco de la insatisfacción resuena en cada habitación. La pasión insostenible, poco dinero, mucho significado. Es la llama brillante que amenaza con extinguirse por falta de combustible. El artista que ama su obra pero no puede pagar el alquiler, el emprendedor social cuya noble causa no genera los recursos para mantenerse a flote. Y finalmente, la sinfonía perfecta, mucho dinero, mucho significado. Ese punto donde la prosperidad alimenta el propósito y el propósito multiplica la prosperidad. Un ciclo virtuoso donde cada acción tiene sentido y a la vez genera abundancia. Lo revolucionario no es la matriz en sí, que resulta bastante intuitiva. Lo que Norton nos revela es que el catalizador para movernos hacia ese cuadrante ideal es nuestra atención. No es solo un recurso más. Es la brújula interna que dirige la nave de nuestra vida, la moneda de cambio más preciada en esta nueva economía del propósito. Pensemos en una chef apasionada por la cocina tradicional de su abuela. Podría pasar décadas en el cuadrante de pasión insostenible, cocinando con amor pero apenas sobreviviendo económicamente. Un día, despierta. Comprende que su verdadero valor no está solo en cada plato que prepara, sino en la filosofía culinaria que ha desarrollado. Redirige su atención, escribe un libro, crea una línea de productos gourmet, ofrece masterclasses online. De repente, sin sacrificar un ápice de significado, multiplica su impacto y sus ingresos. O consideremos a un brillante programador corporativo, atrapado en las cadenas de oro. Gana extraordinariamente bien, pero cada línea de código que escribe le parece vacía, desconectada de cualquier propósito mayor. En lugar de renunciar impulsivamente, comienza a invertir sus horas de castillo, ese tiempo sagrado de máxima creatividad, en desarrollar una aplicación para niños con dificultades de aprendizaje. Lo que comienza como un proyecto paralelo eventualmente florece en un negocio próspero que le permite abandonar su jaula dorada. Su atención consciente ha redirigido completamente su trayectoria. La trampa mental que debemos evitar es creer que el significado y el dinero son fuerzas antagónicas, que uno debe sacrificarse en el altar del otro. Esta dicotomía es falsa. Cuando tu trabajo está alineado con tus valores fundamentales, cuando sientes que estás contribuyendo a algo más grande que tú mismo, la energía fluye de manera diferente. Ya no es trabajar para vivir ni vivir para trabajar. Es que el trabajo y la vida se convierten en una expresión coherente de quién eres. La pregunta crucial no es dónde te encuentras hoy en esta matriz, sino dónde estás dirigiendo tu atención para moverte conscientemente. ¿Estás invirtiendo cada momento, cada decisión, en construir una vida donde el dinero y el significado no solo coexistan, sino que se potencien mutuamente? ¿O sigues permitiendo que tu atención sea secuestrada por lo urgente pero vacío, por la inercia, por el miedo? No se trata de un cambio radical inmediato. Se trata de pequeños ajustes diarios, de decisiones conscientes que gradualmente reorientan nuestra nave hacia aguas más prósperas y significativas. Porque donde va nuestra atención, va nuestra energía, y donde va nuestra energía, inevitablemente, se manifestarán los resultados. 10. ¿Alguna vez te has sentido como un atleta en una cinta de correr que nunca avanza? Sudas, te esfuerzas, tachas todas las tareas de tu lista, pero al final del día, el paisaje sigue siendo exactamente el mismo. Esta es la paradoja que Richie Norton desmantela en este capítulo, esa extraña sensación de estancamiento disfrazada de productividad, esa inquietante verdad de que estar ocupado no equivale a estar creciendo. Norton nos revela una distinción perturbadora que cambia completamente nuestra perspectiva sobre la gestión del tiempo. Existe una diferencia abismal entre tareas y crecimiento. Las tareas viven en lo que él denomina experiencia interna, ese territorio cómodo de lo que ya dominamos. Son esos informes mensuales que podríamos hacer con los ojos cerrados, esas optimizaciones del 10% en procesos que ya controlamos. Importantes, sí. Necesarias,
También. Pero en esencia, son solo refinamientos de lo existente. El verdadero crecimiento, sin embargo, acecha en las tierras salvajes de la experiencia externa. Es ese territorio desconocido que nos provoca un escalofrío de inseguridad, esas habilidades que aún no poseemos, esos desafíos para los que nuestro cerebro susurra «todavía no estoy preparado». Y precisamente ahí, en ese espacio incómodo, es donde se produce el salto cuántico, ese avance no lineal, disruptivo, que transforma no solo lo que hacemos, sino quienes somos. Imagina a un chef que ha perfeccionado durante años su paella. Mejorar el punto del arroz o seleccionar el mejor azafrán son tareas dentro de su experiencia interna. Pero si se atreve a diseñar un menú de fusión asiático-mediterránea, algo para lo que no tiene formación directa, está explorando su experiencia externa. Eso es crecimiento auténtico. O piensa en un contable brillante con los números que decide aprender programación para crear una aplicación que automatice procesos financieros para pequeñas empresas. Este salto de la contabilidad pura al desarrollo de software representa una expansión radical de su ser profesional. Norton desmonta un mito fundamental. No se trata de escapar de la zona de confort como si fuera una prisión de la que huir despavoridos. Se trata de expandirla, de convertirla en un territorio más amplio, más rico y más versátil. ¿Cómo? Mediante dos herramientas afiladas, una curiosidad insaciable y un cuestionamiento constante de lo establecido. ¿Por qué hacemos las cosas así? ¿Existe una mejor manera? ¿Qué pasaría si? Estas preguntas son el abono que hace crecer exponencialmente nuestra zona de confort. Tomemos el ejemplo del hablar en público. Practicar un discurso 1000 veces frente al espejo es una tarea, una optimización dentro de lo conocido. El verdadero crecimiento ocurre cuando, con las piernas temblorosas, te unes a un club de debate o te lanzas a un curso de improvisación teatral donde tendrás que abrazar la posibilidad del ridículo. Esta incomodidad inicial es el dolor del crecimiento. Cada tropiezo en esta experiencia externa no solo te otorga una nueva habilidad, sino que revoluciona tu percepción sobre tu propio potencial. Tu zona de confort, que antes solo incluía conversaciones con amigos cercanos, ahora abarca pequeños escenarios y quizás, en el futuro, conferencias internacionales. Esto es la expansión cuántica de tu zona de confort. Frente a nosotros se alza una barrera letal, la tiranía del debo ser experto antes de comenzar. Este perfeccionismo paralizante ha sofocado innumerables proyectos en su fase embrionaria. Norton nos invita a abrazar una ignorancia valiente, porque los verdaderos saltos cuánticos ocurren precisamente en aquellos territorios donde somos novatos, incluso torpes. El fundador de una startup no es un maestro del marketing, las finanzas y la logística cuando comienza. Aprende sobre la marcha, comete errores, se adapta. Y en ese proceso de iteración en la incertidumbre, se transforma. Esta es la alquimia que convierte las simples tareas en auténtico crecimiento. Pensemos en un virtuoso de la música clásica que decide adentrarse en el jazz. La partitura rigurosa, la estructura precisa y la técnica refinada constituyen su experiencia interna. Pero la improvisación del jazz, su libertad y sus armonías distintivas representan una experiencia externa radicalmente diferente. No necesita convertirse en un maestro del jazz de la noche a la mañana, solo necesita un anhelo por lo desconocido, la humildad del aprendiz y el valor para desafinar al principio. Cada intento de improvisación, cada exploración de nuevos acordes, redefine su identidad como músico, expandiendo no solo sus habilidades técnicas, sino la amplitud misma de su alma creativa. La trampa más sutil es confundir la actividad frenética dentro de nuestra experiencia interna con el progreso real. Podemos pasar años optimizando lo conocido y sentir ese inquietante vacío de no haber avanzado en lo fundamental. El verdadero motor de la transformación, ese salto cuántico que Norton nos promete, reside en atrevernos a establecer metas que nos saquen de nuestro guión habitual, que nos obliguen a adquirir nuevas perspectivas, nuevas habilidades, nuevas identidades. Cuando planifiques tu próxima semana, hazte esta pregunta demoledora: ¿cuántas de mis metas son simples tareas dentro de mi territorio conocido? ¿Y cuántas me empujan hacia esa experiencia externa, hacia ese espacio que me provoca un ligero vértigo pero que me hará crecer de formas inimaginables? Porque al final, la verdadera gestión del tiempo no consiste en hacer más cosas, sino en transformarnos en una versión más expandida de nosotros mismos. 11. Llegamos al capítulo que cierra este viaje fascinante, y lo hace con una idea que es como un diamante tallado: la productividad prismática.
Si en capítulos anteriores exploramos cómo reclamar nuestro tiempo, ahora descubriremos cómo multiplicar sus efectos de forma exponencial. Imaginen un rayo de luz que atraviesa un prisma. Ese único rayo, aparentemente simple, se descompone en un espectro de colores vibrantes. Esta es la metáfora perfecta para entender el poder transformador de las acciones enfocadas. No se trata de hacer más, sino de hacer mejor, con precisión quirúrgica. La productividad prismática opera bajo un principio revolucionario. Pequeñas acciones, cuando están increíblemente enfocadas, generan resultados que se expanden en múltiples dimensiones. Es el antídoto perfecto para quienes sienten que están empujando una roca enorme cuesta arriba con resultados mínimos. Norton nos dice, no necesitas más fuerza, necesitas un mejor ángulo, una palanca más inteligente. La pasión auténtica funciona como el primer elemento del prisma. No es simplemente hacer lo que te gusta, es mucho más profundo. La pasión actúa como un láser que concentra tu energía en un punto específico, y esa concentración es la que genera ondas expansivas en múltiples direcciones. Pensemos en un chef obsesionado con rescatar recetas olvidadas de su región. Su acción enfocada a investigar y perfeccionar esa receta específica no solo produce un plato exquisito. Ese único rayo de luz se descompone y genera un libro de cocina, talleres gastronómicos, un movimiento de revalorización cultural, atracción turística para su zona. Un solo punto de entrada, múltiples dimensiones de impacto. El segundo elemento del prisma es la iniciativa personal. Cuando materializas una idea genuinamente tuya, por pequeña que sea, ocurre algo mágico. Ese proyecto actúa como un imán que atrae recursos inesperados. Un podcast sobre arte local, una aplicación para conectar voluntarios, un huerto urbano comunitario. Estas iniciativas no solo cumplen su propósito inicial, sino que atraen colaboradores sorprendentes, te obligan a desarrollar habilidades que no sabías que necesitabas, crean comunidades enteras y abren puertas profesionales insospechadas. La clave aquí no es la escala inicial del proyecto, sino su autenticidad y el enfoque cristalino con el que lo abordas. Es como si ese pequeño rayo de iniciativa personal tuviera el poder de iluminar caminos que antes permanecían en la oscuridad. El tercer elemento es la colaboración estratégica, pero entendida desde una perspectiva prismática. No se trata de hacer networking indiscriminado, sino de identificar personas cuyos rayos de luz complementen perfectamente el tuyo. Cuando un músico excepcionalmente talentoso se une a un letrista con sensibilidad única y a un productor visionario, el resultado no es la suma de tres partes, es una sinfonía. Cada uno, desde su enfoque particular, contribuye a un resultado que es prismáticamente más rico. El músico quizás solo pensaba en crear una melodía, pero la colaboración estratégica la transforma en festivales, bandas sonoras, escuelas de música, movimientos culturales. El cuarto elemento del prisma es quizás el más poderoso: construir modelos que integren tus valores más profundos. Cuando tu forma de ganarte la vida está perfectamente alineada con lo que realmente te importa, cada acción comercial se convierte en un rayo enfocado con potencial prismático extraordinario. Una empresa de software que establece la transparencia radical como su valor central no solo define cómo programa o se comunica con sus clientes. Esa decisión, ese único rayo enfocado, la lleva a crear herramientas de código abierto, atraer un tipo muy específico de talento, generar una confianza en el mercado que se traduce en lealtad inquebrantable e inspirar a toda una industria. Un valor central, un enfoque claro, y los resultados se expanden en dimensiones económicas, sociales y reputacionales simultáneamente. Este es el cambio de paradigma que Norton nos propone: dejar de apostar tiempo como en un casino, esperando resultados aleatorios, y comenzar a invertirlo con la precisión de un cirujano. Esa incisión, pequeña pero exacta, puede sanar y transformar mucho más allá del punto de entrada. La productividad prismática nos invita a abandonar la obsesión por las horas trabajadas y centrarnos en la calidad y dirección de nuestro enfoque. Es la diferencia entre dispersar nuestra energía como una linterna que ilumina débilmente un área amplia, o concentrarla como un láser que, al atravesar el prisma adecuado, se transforma en un espectro de posibilidades brillantes. En un mundo obsesionado con la productividad lineal, hacer más para obtener más, la productividad prismática nos ofrece una alternativa revolucionaria: hacer mejor para obtener diferente. No se trata de multiplicar esfuerzos, sino de transformar la naturaleza misma de nuestras acciones para que generen resultados en dimensiones que ni siquiera habíamos considerado. Esta es la magia del prisma:
convertir lo singular en plural, lo lineal en multidimensional, lo simple en complejo. Y todo comienza con ese pequeño rayo de luz, perfectamente enfocado, que contiene en su aparente simplicidad todo el espectro de colores que estamos destinados a crear.